días, ¿cómo están todos y todas? Esta vez decidí hacer el video en español, puesto que es la explicación de la actividad que van a hacer, del diseño de la actividad. Y bueno, creo que definitivamente mi inglés británico no supera mi español mexicano y con más fluidez. Es broma. Pero bueno, quiero que quede muy claro y que todos estemos bien entendidos de lo que se trata, de qué es lo que tienen que hacer. Voy a ir explicando cada una de las partes del diseño y tratar de ser muy claro en lo que tienen que hacer, ¿de acuerdo? Para empezar es el diseño, la estructura, el formato es muy parecido a lo que ya hicieron con el maestro Secundino. Entonces es básicamente lo mismo con algunas modificaciones, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Obviamente el producto y las características iban a cambiar un poquito, pues porque esta es una actividad basada en conciencia lingüística, ¿sí? Pero no tendría que necesariamente cambiar absolutamente nada. De hecho, si ustedes así lo deciden, algunas de las actividades que ya tienen las pueden adaptar, es decir, no tienen que empezar desde cero. Lo que ya tienen ustedes hecho, utilizarlo, lo adaptan y lo explican, porque eso es bien importante, es la explicación y al final una justificación de por qué ustedes creen que esas etapas de la actividad que ustedes van a diseñar, adaptadas de lo que ya tienen, cumplen con características o los principios de la conciencia lingüística. ¿De acuerdo? Entonces, no tienen que empezar de cero, pueden utilizar lo que ya tienen, pueden adaptar lo que ya tienen y hacerlo que sea más del lado o del estilo de la conciencia lingüística, ¿sale? Entonces, bueno, para empezar, pues hay que poner un nombre, ya saben que pues, el nombre de la actividad siempre va ahí. Y, perdón, me fui muy rápido, hay que poner un propósito o un objetivo de la actividad. Ya estuve revisando algunos, ya tienen ustedes sus objetivos, entonces esos objetivos los pueden reutilizar, los pueden adaptar a la actividad que ustedes van a hacer, o también yo les voy a proporcionar una lista de objetivos que está aquí. Esta lista de objetivos las pueden utilizar para listening, reading, speaking, para writing. Entonces estos objetivos los pueden utilizar y adaptarlos o ponerlos nuevamente en la actividad según lo que ustedes vayan a hacer, ¿de acuerdo? Entonces esta lista de objetivos yo se las voy a proporcionar. Y ya saben, un objetivo es muy claro, son 2 o 3 1 o 2 renglones, cuando mucho, regularmente es un renglón nada más. Y muy claro, esta actividad tiene el propósito de esto. La dimensión es conciencia lingüística, language awareness. Y aquí en la parte de materiales o scaffolding, yo lo que les pido es lo siguiente, dice write a brief description, 50 to 60 words, of the scaffolding strategies implemented. You can use from the list provided. Entonces, aquí vas a explicar los materiales, pero también las estrategias de scaffolding que vas a utilizar. Les pongo remember to use authentic materials and tasks. Acuérdense que el análisis de la clase que nosotros estamos observando el video, se utilizan materiales auténticos como el brochure, el tríptico, y obviamente, por ende, al utilizar un material auténtico de soporte o de ayuda hacia los estudiantes, pues el lenguaje, las palabras que se utilizan ahí mismo son auténticas. Es decir, ese material fue hecho con un propósito real, para uso real, ¿de acuerdo? Entonces yo les pregunto aquí, what scaffolding strategies are you going to implement?
What materials are you going to use? Entonces aquí hay que explicar, describir el material. Lo pueden hacer en forma de descripción o también en forma de bullet points. Así como ya ven. Bullet points son los puntitos que van saliendo así como ya saben dónde están bullet points. En español dice, es este que está acá. ¿Sale? Viñetas, sí, cierto, en viñetas. Muy bien, entonces aquí van los materiales y las estrategias de scaffolding. Si oyen niños llorando y perros ladrando, es que estoy en el jardín de mi casa, entonces los vecinos, ya ven. Bueno, continuamos. La primera parte, acuérdense, siempre hay que tener en cuenta la clase que observamos en el video, ¿de acuerdo? Y aquí le pongo los momentos de la actividad, moments of the activity. El primer momento es el low challenge or pre-activity. Si tomamos como referencia el video, lo que hicieron ahí fue hacer una pequeña obra donde los niños hacían el rol de inmigrantes en lo que se conoce como The Pilgrims, acuérdense. Y acuérdense que esa obra era, el tema de la obra eran los viajes, ¿no? Entonces, las maestras iban preparando todo para ir introduciendo a los niños. Después hubo unas preguntas para que los niños reflexionaran y ir relacionando sus conocimientos previos, sus experiencias previas respecto a los viajes, a lo que ellos más adelante iban a tener que hacer. Entonces acuérdense, esta es una etapa de preparación, ¿de acuerdo? Más o menos tiene que durar 10 o 15 minutos. No vamos a ser muy estrictos con el tiempo, pero bueno, eso sería un momento, digo, un tiempo adecuado, ¿verdad? Y tomen en cuenta las preguntas. What are you going to do? Y también, what are children going to do? ¿Sale? Acuérdense que siempre va a haber dos roles, el rol del maestro y el rol del estudiante. Y los dos tienen roles importantes, ¿de acuerdo? En el caso del video que vimos, pues el rol del maestro fue preparar todo, la actividad. Yo les decía en el video, imagínense cuánto no les costó tiempo y esfuerzo preparar esa actividad a los maestros, los sombreros, el barquito, los diálogos, todo eso es una etapa de preparación. Ese es el rol del maestro, preparar las cosas para que los niños lo hagan. Y es a través de cuando los niños hacen las cosas cuando aprenden, ¿sí? Entonces, en la clase el maestro a veces tiene un rol mucho menos importante, pero eso no está mal, eso está muy bien, porque el rol principal es el del estudiante. La actividad se centra en el estudiante. Muy bien, entonces les hago ahí dos preguntas y la instrucción es que ustedes tienen, you can write, bueno, más que can, you have to write a clear description, 70 to 80 words, or a step-by-step procedure in bullet points. Entonces, aquí vas a dejar una descripción de lo que vas a hacer en la actividad, o vas a ponerlo como lo hiciste en el plan del maestro secundino, en viñetas. Primero esto, luego esto, luego esto. ¿Sale? Como tú decidas está bien. Y algo muy importante es este recuerdo que les hago aquí. Apply the language awareness principles all the time. Siempre tienen que estar incluidos los principios de... Obviamente no van a estar todos, en algunas partes van a estar más. Como en la introducción que yo les di de la actividad, pues había algunos puntos que estaban ahí incluidos, pero realmente donde estaban todos los puntos era cuando ya los niños hacían la actividad que se conoce como High Challenge, o ya el desarrollo de la actividad, que es el siguiente momento de la clase. Acuérdense que aquí en el video que vimos, los niños lo que hacen es el plan de su viaje, ¿no? Para llegar obviamente a este punto, pues ya los niños tuvieron que pasar por una preparación previa de la actividad, ¿sí?
una preparación previa de la actividad y pues estaba todo alrededor de ellos preparado, ¿de acuerdo? Las maestras, la instrucción fue vayan y hagan equipos equipos pequeños. Después la maestra se fue al pizarrón que ya tenía preparado todo ahí. Él les dio las instrucciones y acuérdense, es bien importante el modelo. En este caso el modelo o el material principal era el tríptico, que de ahí sacaron muchas ideas, vocabulario, expresiones. Entonces, y los niños solamente iban utilizando esa información para completar su propio plan. Entonces, fíjense cómo el proceso cambia, y es a través de que los niños hacen algo, utilizan información proveída por el maestro y por los materiales que el maestro prepara con anticipación, y a través de ese proceso el niño o los niños y las niñas también obviamente van aprendiendo y van acumulando información y van sabiendo cómo se escribe tal cosa, cómo se dice tal cosa. En el video yo les insistía mucho que obviamente esta actividad que nosotros vimos en el video de YouTube pues no se puede equiparar a lo que nosotros haríamos en una clase en español, porque pues allá es un contexto de su primera lengua, ¿verdad? Pero fíjense cómo incluso aprendiendo su primera lengua, que en este caso es inglés, utilizan la conciencia lingüística, ¿de acuerdo? Y no es la típica clase de inglés o lo que sería para nosotros de español, de que pues te tienes que aprender los verbos. Obviamente también eso es importante, el aprendizaje y la conducción de un maestro, pero es más el proceso que siguen los niños para construir algo en donde ellos van descubriendo, van dándose cuenta de cómo funciona el lenguaje, ¿de acuerdo? Y eso es clave para este concepto o este enfoque de conciencia lingüística. Entonces, más o menos la actividad, esta parte de la actividad que dure 20 o 30 minutos, y otra vez las preguntas: ¿qué es lo que vas a hacer tú como maestro y qué van a hacer los niños? Y aquí otra vez una descripción breve, clara, 80, 100 palabras, o un procedimiento así de step by step, ¿sale? Insisto, pueden utilizar lo que ya tienen, los planes que ya hicieron, o pensar en alguna actividad distinta. Yo también les voy a compartir por aquí se me olvidó decirles esto, pero bueno, aquí tenemos esta página que les voy a compartir, en donde pueden sacar ideas, muchas ideas. De hecho ya son prácticamente, perdón, no tengo conexión, pero es una actividad. Déjenme traer el cable para conectarme. Es una página del Consejo Británico, donde pueden encontrar clases completas, incluso hasta materiales. Ahorita lo van a ver. Muy interesante, y se las voy a dejar ahí para que ustedes la exploren, y si quieren utilizar ideas de ahí. Entonces fíjense que tienen listening, reading, speaking, y aquí tienen actividades ya pues hechas, que ustedes las pueden adaptar a su clase, ¿sí? Entonces les voy a poner este contacto también ahí para que ustedes lo exploren, y si quieren utilizar recursos de aquí para su plan, lo pueden hacer, ¿sale? Bien, entonces estaba aquí en esta parte en este momento de la actividad, ¿sí? Que es la actividad de High Challenge. Y recuerden siempre que es importante considerar los principios de conciencia lingüística, ¿sale? Bien, entonces, otro punto importante es el producto final.
recuerden, en este caso el producto final de los niños fue el plan de viaje, ¿no? El plan que ellos hicieron. Entonces, ¿cuál va a ser el producto final de su clase? Insisto, en este caso pues fue un plan completo, hasta tenían un presupuesto y debían de considerar pues el tipo de la ropa que debían llevar, en fin. Los niños hicieron muchas cosas porque es su lengua nativa. En el caso de nosotros no necesariamente tiene que ser así, porque obviamente son niños que están aprendiendo inglés como una lengua extranjera en México. Entonces, ellos van a tener que hacer, obviamente, tienen la capacidad de producir menos, y lo que van a hacer es ustedes apoyarlos más en el sentido de darles más cosas para que ellos simplemente vayan completando, como quien dice, ¿sí? Es decir, el grado de dificultad tendría que ser menor y ellos tendrían que hacer, pues, completar cosas o dibujar cosas o relacionar cosas o descubrir cosas, es decir, un producto terminado ciertamente, pero no todo por ellos, ¿sí? Sino más bien ayudado por ustedes, empezado por ustedes, para que ellos ya nada más lo completen o lo terminen con información que ustedes les van a dar. Finalmente el proceso por el cual ellos van a pasar va a ser el mismo. Obviamente el grado de dificultad es menor, pues por la situación que ya dije, pero finalmente el proceso va a ser el mismo, tiene que ser el mismo. Es decir, que ellos descubran cosas para hacer algo, ¿de acuerdo? Completar una tarea, obviamente con la ayuda del maestro, pero finalmente ellos la van a completar. Y ahí, en ese proceso, es donde ellos van a aprender, ¿de acuerdo? Bueno, hay que anexar los materiales, ¿sí? Que van a utilizar en anexos al final del formato que van a completar, con materiales. Y esta parte es bien importante, ¿sale? Fíjense bien, dice, from the list of principles listed below, underline the ones you think are achieved within the activity you planned. Then, write a paragraph of about 180 to 150 words explaining why you think the principles you chose are achieved within the activity. En otras palabras, aquí está la lista de principios que he estado presentando en los videos anteriores de PowerPoint. Entonces, de todos estos videos, de esta lista de principios, tú vas a escoger y decir, a ver, la actividad que yo planeé cumple este principio. Lo vas a subrayar. De todos estos que tenemos aquí, ¿cuáles son los principios que se cumplen? Okay. Yo considero que se cumple, por ejemplo, learners acquire the language through an experiential process. ¿Por qué? Pues porque hicieron una actividad en donde ellos tuvieron que experimentar que eran bomberos, ¿no? Supongamos, o que tenían que escribir o completar una postal para enviárselo a su primo que está en Estados Unidos, ¿sí? O finalmente ellos completaron e hicieron una actividad, un producto final, insisto, por ejemplo, una postal o una pequeña cartita o hicieron algún diálogo en forma oral, no sé, y hay una evidencia de lo que hicieron. Entonces ese principio se cumple, ¿sale? Entonces ese subrayas por parte del maestro qué principios se cumplieron. Por ejemplo, promote the use of authentic materials and tasks, ¿no? Sí, porque
Lo que hice fue utilizar recortes de periódico y de revista para que los niños completaran esta actividad. Entonces utilizaste un material auténtico. ¿Y cuál fue la actividad? No, pues que hicieron un artículo de un periódico, obviamente muy pequeño, ¿verdad? Y nada más utilizaron algunas palabras o señalaron algunas palabras. Entonces, pues sí, utilizaste materiales auténticos, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, tú vas a seleccionar de esta lista, vas a subrayar de esta lista los principios que tú crees se cumplen en esta actividad y, muy importante, vas a decir por qué. Vas a dar razones. Me vas a decir por qué estos principios se cumplieron. Y, por ejemplo, pues supongamos que seleccionas que se utilizaron materiales auténticos. Y me vas a decir, este principio se cumplió porque los niños utilizaron recortes de periódico para completar esto y esto. Y la tarea que ellos tenían que hacer era esta y esta y esta. O, por ejemplo, Learners acquire the language through experiential process. Okay. Este principio se cumplió porque los niños tuvieron que jugar el rol de que ellos eran unos doctores, y a través de jugar el rol ellos fueron escogiendo o pronunciando, repitiendo unas palabras junto conmigo respecto palabras relacionadas a partes del cuerpo, por ejemplo. Entonces, pero ellos eran los doctores, ¿sale? Entonces la razón por la cual este principio se cumple es esa. Tú vas a explicar la razón y vas a dar los motivos. Entonces seleccionas los principios que tú crees que tu actividad cumple, ¿sí? Y das un razonamiento, o dices por qué en 180, 250 palabras, todo, obviamente, de todos los principios que tú selecciones. Si te pasas un poquito, no importa. Entonces, de todos los principios que tú selecciones, vas a hacer un párrafo explicando por qué esos principios se cumplen, ¿sí? Y ya, es todo. Lo pueden hacer en pares, si ustedes gustan, si se les facilita trabajar de esa forma. Posiblemente sea un poquito más complicado por la distancia, pero si tú consideras que puedes trabajar con alguien más, está bien, no hay ningún problema. Y este trabajo, pues hay que entregarlo la próxima semana, el viernes, la versión final. Pero hay una versión previa que se puede entregar para que yo la revise, darles retroalimentación, ustedes corrijan si es que hay algo que corregir, para que el viernes se entregue la última versión final. ¿De acuerdo? Estas actividades yo se las voy a poner en el Classroom de la clase, y la versión final la van a poner en el Classroom de el módulo de la actividad integrada. ¿De acuerdo? Bueno, un gusto saludarles, que tengan un buen día, y eso es todo. Adiós.